Puta de marica cree que es porque es policía que sigue el tipo. Mi nombre es Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, mi cédula 19.320.312, expedida en la ciudad de Bogotá. El relato que hago, sus señorías, en el año de 1993, en el mes de junio. Me encontraba en el bloque de búsqueda y era el jefe de inteligencia y comandante del grupo de operaciones especiales. Para esa fecha, el señor general Maza formó al coronel Hugo Martínez Poveda, comandante del bloque, que debíamos recibir a Carlos Castaño, alias Don Bernas, que tenían información muy importante a raíz de la muerte de algunos lugartenientes de Pablo Escobar en la cárcel en la catedral y que ellos querían aportar ciertas informaciones y la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar. Efectivamente, nosotros recibimos con el mayor Danilo González para ese entonces, a Don Berna y a Carlos Castaño en la escuela Carlos Holguín. El comandante dijo que él no hablaba con esos criminales. Dimos la información, el mayor González la procesó, la analizó y yo organicé los operativos. Resultado de ahí fue un operativo en el poblado donde se decomisaron 700 cantinas de leche con bomba ya organizada, dinamita y metralla, con dispositivos para ser activados a control remoto y también una caleta con 70 fusiles AK-47. Nos dieron las coordenadas para la ubicación de Pablo Escobar en jurisdicción del Magdalena Medio antioqueño, en la Danta. Yo organicé el operativo, pero bajo la orden de los mandos superiores ordenaron que debía ser con taquetas artilladas, helicópteros artillados y un desplazamiento de cerca de 1000 hombres. Y cuando llegamos al sitio ya había huido. La única forma de llegar al sitio era por una quebrada y hacía más de una hora y se fracasó con el operativo. Ahí entró una relación con dos paramilitares, que era Don Berna y Carlos Castaño, que tenían el dominio de las autodefensas en el Magdalena Medio, antioqueño y boyacense. Los acuerdos se hicieron ahí. Tenía conocimiento el comandante del bloque de búsqueda en Bogotá, el general Guzmán del Ejército y el general Vargas Silva de la Policía Nacional y el propio comandante, el coronel Hugo Martínez Poveda en Medellín. Ellos pidieron que continuaban enviando información de informantes al bloque de búsqueda e igualmente se le hiciera un contacto con el delegado de la DEA y el delegado de la CIA ante el bloque de búsqueda, que era Javier Peña, y por la CIA Daniel Flores, y eso se llevó a cabo. No sé los acuerdos que hayan hecho. En el Ministerio Público también dice que, yo relato, se hizo un contacto de la CIA por parte de los agentes Javier Peña, de la DEA, Javier Peña, Steve Gary, con Ramón Izaza, alias el viejo Caruso, para que él evitara ya la entrada de Pablo Escobar a la jurisdicción de Puerto Triunfo y Las Mercedes, ya que Ramón Izaza era un enemigo de Pablo Escobar. Se había acordado ya en ese encuentro con Carlos Castaño y él tenía el dominio con Henry Pérez en el Magdalena Medio antioqueño y boyacense de que quedaba bloqueada la entrada de Pablo Escobar hacia ese sitio. Yo acompañé, después de tener el contacto con Ramón Izaza, hacia el corregimiento en La Merced, y esta claridad para el Ministerio Público, de que allí llegamos con Steve Gary y Javier Peña a la casa de Ramón Izaza. Allí ellos pidieron que la reunión debía ser en privada. Yo no participé en la reunión, pero sí posteriormente se hizo el acuerdo de que Ramón Izaza bloqueaba la entrada de Pablo Escobar hacia esa jurisdicción del Magdalena Medio antioqueño. Esto se venía ventilando porque cuando Pablo Escobar asesina a su lugarteniente, los Moncada y los Galeanos, se declara en guerra y amenaza contra los Castaños, contra Don Berna, aunque ya tenía también una alianza, una guerra contra el cartel de Cali. Y ahí aparece el fenómeno de los famosos Pepes. ¿Qué sucedió con esto, sus señorías? En esa guerra el bloque de búsqueda o el Estado se hizo como indiferente porque hubo un enfrentamiento entre las organizaciones de los Moncada, los Galeanos, los Castaños, y se unieron también con los de Cali para atacar toda la estructura criminal de Pablo Escobar, y realmente eran atentados terroristas, masacres, recordemos como la masacre que hicieron en la discoteca Oporto. Y también se hablaba por parte de la prensa, y mismo Pablo Escobar utilizaba la estrategia, que todas estas actividades y crímenes cometidos eran por parte del bloque de búsqueda. Y en una reunión de inteligencia nosotros determinamos qué hacer para que no nos estuvieran inculpando, porque nos iban a judicializar los que integrábamos sobre todo la parte de inteligencia y el grupo de operaciones especiales. En esa reunión pasó un policía que tenía un Jeep Pepe. Pues se me ocurrió decirle a todos los mandos y oficiales que participábamos, digo, mire, ahí está la sigla. Los que están haciendo eso son los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, es agregarle una S, cuando eso se confeccionaba en Medellín, el Jeep Pepe. Y acordamos que con un mismo tipo de letra de máquina, cada vez que la unidad de levantamiento fuera a hacer algún levantamiento sobre cadáveres o un atentado terrorista, ellos colocaban un papel que decía fueron los Pepes. Eso duró 15 días y después la organización de Pablo Escobar, Don Berna, los Galeanos y los Moncada se tomaron el nombre y ahí nació la historia de los Pepes. En eso el Estado, nosotros del bloque de búsqueda fuimos como indiferente, pero después, por orden del ministro Rafael Pardo y el presidente Gaviria, dieron la orden de atacar al grupo y se hicieron una serie de capturas, pero de todas maneras continuó el accionar de Pablo Escobar. Y nosotros, el bloque de búsqueda, y especialmente los que manejamos la inteligencia, continuamos con esa relación con
los miembros de las autodefensas, especialmente Henry Pérez, Carlos Castaño. Don Berna, pues sí participaba, pero en ese entonces era un simple conductor de los Moncada y los Galeanos. El tema ya hacia al departamento, su señoría, viene el caso de mi llegada al departamento de Santander. Yo llego en el año 1996, radicando en Santander. Entro en mi actividad como catedrático de la Universidad San Gil en la parte de criminalística y administración de recursos humanos. Me dio por el tema de la política. Yo fui recriminado por un hermano de que no me metiera en eso porque Santander estaba muy sitiado por la guerrilla y por los paramilitares. Sin embargo, mi afán de llegar a participar en la política, yo hice caso omiso y seguí con mi actividad. Y se presentó un hecho que en el año 1996 se hizo un allanamiento al batallón Nueva Granada en Barrancabermeja. Y allí ese allanamiento fue por la Fiscalía y también participaba el Ministerio Público de cuando era procurador delegado el doctor Heide Patiño, que hoy es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo iba con mi hermano hacia comprar un ganado a Puerto Berrío y porque era tarde nos quedamos en Barrancabermeja y nos quedamos en el Hotel Pipatón. Las reservas, la comisión judicial que había hecho el allanamiento, pero que tenía algunos documentos especiales, en la noche, pues el doctor Heide Patiño, que lo podrá corroborar, ellos cambiaron de no quedarse en el hotel, sino se fueron a quedar a un motel, y en la noche cayó un grupo de los paramilitares, nos sacaron del hotel, bueno, y preguntaban especialmente por la comisión. Otra actividad que me vincula, digamos, o que inició la amistad con Carlos Castaño y don Berna, en el año 2000, en el mes de julio, estaba en la campaña para la asamblea. Padre Pauselino Latorre era candidato por el partido Convergencia Ciudadana en Cúcuta, candidato a la alcaldía, y lo amenazaron de muerte porque decían que era un candidato de la guerrilla. El diputado Nelson Franco, que también era candidato a la asamblea, me dijo, ayúdeme para evitar que asesinen al padre Pauselino. Yo cité a un sargento Moreno que había trabajado conmigo en el bloque de búsqueda y tenía contacto con don Berna. Ya don Berna era un comandante paramilitar en Córdoba. Viajamos a Córdoba, a Montería, y en el centro de la ciudad, en un hotel, no recuerdo el nombre, él nos recibió y hablamos sobre el padre Pauselino, que era candidato a la alcaldía de Cúcuta y que verdaderamente él no era candidato de la guerrilla. Ahí en ese momento pues él dijo que no podía servir, que todo lo que se pudiera servir en Antioquia y en Córdoba con mucho gusto, y efectivamente a mi regreso yo me vine esa misma noche con dos escoltas y el sargento Moreno. Llamamos al diputado Nelson Franco y no se habló con el padre Pauselino. Él pidió seguridad a la policía, le dieron un policía, pero posteriormente alias Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, lo asesinó, como también asesinaron al rector de la Universidad Libre, Alberto Villamizar, lo asesinó alias el Iguano, y realmente él había sido defensor del pueblo. Ya en mi llegada al partido Convergencia Ciudadana, en el año 1999, yo entro al partido y se tiene una información de que alias Camilo Morante, del Frente Magdalena Medio, y que tenía su base en San Rafael de Lebrija, había determinado asesinar a todos los directivos de Convergencia Ciudadana, que eran Luis Alberto Gil, Nelson Franco, Jairo Céspedes y Orlando Rodríguez, eran las directivas del partido Convergencia Ciudadana. Eso fue una preocupación. Yo, efectivamente, por ser oficial de la policía ya retirado, abordé a mi general Durán Quintanilla y él me dijo, efectivamente, en la brigada, en una sesión de inteligencia, se obtuvo la información que alias Camilo Morantes va a asesinar a los directivos de Convergencia Ciudadana. Dicen que ese partido de la guerrilla. Me dijo así textualmente el general Durán Quintanilla, Aguilar, ¿usted qué hace ahí? Sálgase de ahí. Obedecí, sino continué con el proyecto político. Hicimos contacto con Camilo Morante, esto lo hizo Luis Alberto Gil, que era del sindicato de profesores a través de unos profesores en San Rafael de Lebrija. Camilo Morantes citó a la directiva, yo los acompañé al corregimiento de Barrancabermeja, en Llanito. Allí no llegó, mandó un emisario que debíamos estar en el parque de San Rafael de Lebrija, donde él tenía su base de operaciones. Y llegamos al parque, nos ubicamos en una cafetería. De un momento a otro, llegó un emisario paramilitar y dijo que Camilo no tiene nada que hablar con el coronel, sino con los directivos del partido. Yo me retiré, me subí a mi vehículo con vidrios oscuros y ahí esperé. Y al tiempo empezó a llegar una cantidad de hombres armados y posteriormente llegó Camilo Morante, parecía un Rambo con cananas, una M60. Se sentó con los directivos, allí se habló, hablaron y hicieron un compromiso. Primero, que les perdonaba la vida siempre y cuando el partido, a través de la EPS, Subsalud, le arreglaran el puesto de salud. Efectivamente, el doctor Jairo Céspedes, gerente de Subsalud, le hizo arreglar el puesto de salud. E igualmente que le suministraran los medicamentos que necesitara el frente u otros frentes a través de la EPS. Tengo entendido que eso fue así, que le vinieron suministrando mientras estuvieron activamente ese de las autodefensas. Yo puedo ocultar en alguna información, sus señorías, que ahí cerca al corregimiento, en la vereda Rosa, la finca Gorgona, que hoy en día fue parcelada y hay cultivos de palma, que en un comienzo el dueño era Luis Ramírez, alias Puntilla, y que ahí había un lago y los cadáveres de la gente que asesinaba se los botaban a los cocodrilos que tenía en el lago y otros los sepultaban.
Yo pagué un peritaje, un perito topográfico, donde está el informe, igualmente está la cartografía, sus señorías, y me permite la entrega, que con esto estoy contribuyendo al compromiso claro, concreto, para que verdaderamente se puedan las víctimas volver a encontrar sus seres queridos o alguna parte de los cadáveres en ese sitio. Señoría, ya para el año 2001 yo ya fui elegido diputado. Tengo que ser enfático y aclarar que yo no recibí apoyo de ninguna clase para ser elegido diputado por los paramilitares. Mi votación se centró en la provincia guarentina y en el área metropolitana. Sí, como diputado, hoy arrepentido y actuar porque hice uso de la omisión. Además de ser legislador del departamento, era mi obligación de cuando llegaban a la asamblea las denuncias sobre el crecimiento de las autodefensas en el departamento, lo mismo la guerrilla. Nunca hicimos un debate ni a la fuerza pública, ni al gobernador, ni a las autoridades administrativas que tenían la obligación de garantizarles los derechos a los ciudadanos. Y se daba uno cuenta de las extorsiones, de los desplazamientos, del robo que fue una de las fuentes de financiación de las autodefensas, del robo a la gasolina, al oleoducto de Ecopetrol. Observaba uno también como diputado que hacia donde tenían las bases, las autodefensas, porque en cada provincia tenían dos bases, los frentes, cómo se desplazaban comerciantes, ganaderos, agricultores, empresarios, porque obligatoriamente tenían que pagar la vacuna, la extorsión. Y esos frentes que verdaderamente se creció y que quiero hoy decirlos aquí ante la audiencia, fueron el frente, el bloque era Central Bolívar, pero tenía varios frentes. El frente Isidro Carreño, que lo dirigía alias Botalón, y su jurisdicción era el Bajo Simacota, el municipio de Santa Elena de Lopón, La Paz, Guacamayo y San Benito. Toda esta gente allí fueron sometidos por el accionar de las autodefensas. Con la proyección ya de querer ser gobernador, omití hacer la denuncia respectiva ante las autoridades judiciales, lo repito, sobre todo el accionar que se venía cometiendo por todos los grupos o los frentes de las autodefensas unidas de Colombia. El apoyo, también otro relato, el apoyo de los esmeralderos en la provincia de Vélez. Allí los esmeralderos, Víctor Carranza, que con frecuencia visitaba el municipio de Chitaraque, Puente Nacional y Barbosa, tenían el apoyo al frente de Vélez, y su principal financiador y patrocinador era el cacique Nelson Palacios. Nelson Palacios apoyó mucho este frente que lo comandaba alias Alfonso. En esa época se presentó un asesinato contra el concejal Gustavo Pérez, que le decían el Chulo, en Barbosa, Santander, porque él lo atacaba mucho por las emisoras al cacique. Toda esta parte de este frente de Vélez fueron las víctimas, los paneleros, la gente de la fábrica de bocadillos y comerciantes que tenían que pagar toda la parte de extorsión. El cacique era jefe de los Cortés, era el jefe político, los ayudaba a la financiación. Marcos Cortés, estaba también su hermano Henry y Domingo Cortés. Aquí tengo que tener claridad que ellos tenían enfrentamiento con los paramilitares. A pesar de que el que patrocinaba a los paramilitares, los corteses no comulgaban y tenían muchas dificultades con los paramilitares de esa zona. E inclusive el senador Cortés, que hoy en día es alcalde, él fue investigado y fue absuelto por la corte. En la campaña a la gobernación, y que ya entra verdaderamente el apoyo que me dan las autodefensas para ser elegido gobernador, especialmente en lo que era pedir el permiso para poder hacer el proselitismo, y ellos indicaban que le decían a la población que debían votar por el coronel Hugo Aguilar. Yo me desplazaba en julio del 2003 hacia Santa Elena de Lopón. Iba en 3 vehículos la comisión, y entre el Guamo y la Aragua había un retén. Adelante iba un vehículo. Yo observé a la distancia que estaban muy bien uniformados uniformes del ejército, pero también observé que había mujeres. Pensé en un comienzo que era la guerrilla. Yo dije por radio, la guerrilla. Entonces habla uno solo, el solo conductor. Entonces ya acercándonos más nos dimos cuenta que eran las autodefensas. Le preguntaron al conductor que quién venía, dijo no, es la caravana o el desplazamiento del candidato, el coronel Hugo Aguilar, hacia la gobernación. Él le dijo, a partir de la fecha tienen que pedirle permiso al comandante Nicolás, de lo contrario serán asesinados. En un comienzo, sus señorías, yo fui invitado, fue por los sacerdotes, el sacerdote del Guamo, del Aragua y Santa Elena de Lopón. En esas concentraciones no hablaba, a pesar de que habían candidatos a las alcaldías, habían candidatos a los consejos, los únicos que hablaban y hacían las peticiones para las comunidades eran los sacerdotes. Cuando ya estaba en el municipio de Santa Elena de Lopón, un campesino se me acercó y me dijo, por el lado de Guacamayo, por esa vía que viene hacia acá, viene una caravana de los paramilitares uniformados, lo van a secuestrar al coronel, váyase. Yo suspendí la reunión y me fui. De ahí en adelante empezamos a pedir permiso para hacer el proselitismo, para hacer las reuniones. Lo hacía a través de los líderes, de los candidatos al consejo, muchas veces de los candidatos hacia las alcaldías. El año 2 de julio de 2003 fuimos citados, alias Víctor, que mandó los mensajes, y los mensajes los hizo a través de Juan Carlos Barrera,
que era un parapléjico, pero era el tesorero del bloque de Guarentá, y mandó a citar a todos los políticos que hacíamos campaña a una finca cerca al municipio del Encino. Efectivamente, yo iba para allá y cuando llegamos como a las 7 de la noche a un sitio denominado La Cantera, yo observé que ahí estaban otra vez los hermanos Cortés, estaba Alfonso Riaño, Rafael Castillo, Nelson Naranjo, una serie de políticos, y yo ahí tomé la determinación de devolverme, su señoría. Yo no quise ir, pero después hablé con Nelson Naranjo y Alfonso Riaños, que fueron representantes de la Cámara, condenados por la parapolítica y que se fueron a sentencia anticipada. Y el tema era concreto, de que se debía pedir permiso para continuar con el proselitismo. Y segundo, se dice, me dijo Rafael Castillo, que a los hermanos Cortés, comandante Ernesto Báez, les dio juguete porque ellos tenían un problema entre hermanos, entre la familia, y se echaban la madre ahí en ese mismo sitio. Entonces, pero ellos siguieron en su posición. Además, el único que era candidato de esos hermanos a la asamblea era Domingo Cortés. Allí en esa reunión recriminaron y le dijeron a Ernesto Báez que alias Víctor estaba asesinando gente donde tenía la base de jurisdicción, eso el municipio de Charalá o regimiento Riachuelo, y que estaban asesinando gente y la estaban enterrando, y que la mejor seña era una curtiembre. Yo me di la tarea de averiguar, efectivamente hubo la construcción de la curtiembre, esas instalaciones pienso que todavía están ahí, su señoría, si a mí me permite la JEP de pagar el mismo perito para que haga el estudio topográfico y poderlo hacer llegar, yo estoy en esas condiciones de hacerlo. Que allí también esa vez el alcalde le mandó un mensaje que alias Víctor había asesinado a un Ramiro Franco, que hoy la señora Soleil Niño está reconocida como víctima, y que lo enterraron cerca al corregimiento de Riachuelo, y eso ya fue encontrado el cadáver. Otro punto, su señoría, que yo tengo es el tema del servicio de salud. Todos los hospitales del departamento, clínicas, y caso concreto, la clínica Santa Teresita, que era dirigida por el doctor Isaías Buenahora, era donde más llegaban los paramilitares que tuvieran enfermos o que tuvieran alguna herida. Tenían que atenderlos. Como diputados nos enterábamos que a veces se llevaban los médicos de los pueblos para que fueran a los campamentos donde ellos tenían sus bases para que los atendieran. Y uno de los casos fue el asesinato, por ejemplo, del doctor Armando Martínez, que lo hizo alias Camilo Morantes, perdón, alias 70, el comandante del Frente del Magdalena Medio. El doctor Martínez, dueño de Droguerías Ideal, les pagaba una cuota mensual a las autodefensas y dejó de pagarla, y lo citaron entre Sabana de Torres y San Alberto Cesar, y lo debía ir solo, y lo asesinaron a bate o garrote. Posteriormente le citaron escoltas que él tenía y también su jefe de seguridad y escoltas, y los asesinaron en esa jurisdicción. Un aporte concreto de compromiso, claro, de la elección de alcaldes. Yo, candidato a la gobernación, yo fui citado como candidato por los demás candidatos en el municipio de Chucurí. Y la queja en pleno parque era que el candidato Félix Gómez, estaban los paramilitares, sobre todo el frente de Botalón, estaban diciendo que tenían solamente que votar por él y que no le dejaban hacer el proselitismo por parte de los otros candidatos, sino todo era para Félix Gómez. Efectivamente, Félix Gómez, ahí él fue elegido alcalde, y también los paramilitares decían que votaran por el coronel Hugo Aguilar. Uno de los compromisos concretos sucedió también, su señoría, que en el corregimiento La Mercedes de Cimitarra, yo fui citado por parte del candidato Domingo Navarro, que fue alcalde, Alfonso Riaño, hacia Las Mercedes, y en una finca nos encontramos con alias César, que era el segundo comandante de Botalón. El acuerdo que se hizo allí, su señoría, fue que yo debía apoyar a Alfonso Riaño para que saliera diputado, a Domingo Navarro, y que ellos me apoyaban porque tenían una fuerte influencia de votación. Domingo Navarro dependía del doctor Germán Rodríguez, que había sido exalcalde ya del municipio. A él lo investigaron por la parapolítica, pero salió absuelto. Se hizo ese compromiso y efectivamente Alfonso Riaño salió diputado, Domingo Navarro salió electo alcalde, y yo salí electo gobernador. En todos los municipios del departamento, porque los frentes tenían influencia y dominio en los diferentes municipios. A pesar de que habían varios batallones en el área metropolitana, 3 batallones, el batallón de Barranca Bermeja, el batallón de Cimitarra, el batallón de Galán en el Socorro, los distritos de policía, las estaciones de policía, realmente había una omisión total, porque los paramilitares se movían por todo el departamento, y quienes hacíamos campaña en esa época teníamos que pedir permiso. Que yo fui denunciado, otros no fueron denunciados, y yo fui condenado porque verdaderamente asumí mi responsabilidad y comprobó la Corte que yo fui apoyado por los paramilitares para ser nombrado como gobernador. Otro de los compromisos, digamos, en un comienzo debo decirlo, que yo, sabiendo que alias Ernesto Báez era amigo del doctor Bonel Patiño, yo lo nombré secretario de Educación, aduciendo también que él fue amigo mío, era amigo mío.
porque yo había sido el oficial de enlace cuando trabajaba en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez Manizales, y él era el jefe de educación superior, y yo era el oficial de enlace de la policía ante el gobernador, el doctor Fernando Giraldo Ángel, que lo había nombrado a él. Y yo sabía de esa época, cuando eso Ernesto Báez era paramilitar, era político de Boyacá, pero eran nacidos en el mismo pueblo, muy amigos, en Anserma Caldas. Entonces ahí yo quise congraciarme, asumo la responsabilidad de congraciarme con el amigo, doctor Bonel Patiño, igualmente, pues congraciarme con él. Dirigía también el cumplir el compromiso con el comandante de las autodefensas en Santander y jefe político de las autodefensas del bloque Central Bolívar. Doctor Bonel Patiño yo lo destituí, sus señorías, porque él no trabajaba los viernes y regresaba hasta los martes. Y había que hacer un plan de acción para conseguir los recursos y nombrar los profesores de Santander. Y yo tuve la información que ahí omití, no denunciarlo. Él se iba para la meseta de San Rafael de Barrancabermeja, es un corregimiento. Allí se reunía con alias 70, el comandante de ese frente, y Ernesto Báez, que le ofrecía puestos de profesores. Contratación no lo podía hacer porque cuando eso estaba la ley 80, la doctora Paca Zuleta, que creó un buen mecanismo para evitar la corrupción en Colombia, que fue los 3 sobres para las licitaciones, pero sí le ofrecía nombramiento de profesores que él los podía hacer. Entonces, como no cumplió para el programa que se iba a presentar ante el ministerio y enviaran los recursos, yo lo destituí. Él se contuvo 3 días a no entregar a la Secretaría de Educación. Al final lo persuadió el secretario de gobierno, que era el doctor Oscar Reyes, que también fue condenado por la parapolítica. Pidió que yo lo recibiera, yo lo recibí, y me amenazó. Dijo: usted me destituyó, Hugo, me dañó mi hoja de vida, me las pagará. Yo le contesté: usted se la buscó, doctor Bonel, y de lo que menos sufro en la vida es de miedo. Y a los 3 meses salió a decir de que ha sido nombrado como cuota de Ernesto Báez de las autodefensas en el departamento de Santander. A base de los paramilitares, y después de que yo soy gobernador, la verdad, su señoría, yo tenía un proyecto que quería ser gobernador de Santander. Y una vez asumo la gobernación, prácticamente yo me aparto, y no es una justificación, porque tenía que cumplir mi juramento en la Constitución y responderle a Santander lo que hablaba, donde se podía hablar de recuperarle la institucionalidad de seguridad, y de realmente con ese apoyo yo derroté a una hegemonía que había en Santander de más de 40 años de los partidos tradicionales. Santander, con la policía, una de las cosas que el presidente Uribe me permitió fue mandar nuevos comandantes de la brigada, de la división, comandante de los departamentos, y ya se creó el área metropolitana. Y empezamos el accionar contra la guerrilla y los paramilitares. Yo establecí en cada corregimiento, a excepción de Riachuelo, en las estaciones de policía, se montaron grupos que se llamaban escuadrones de movilidad, con policías con buen armamento, en camiones, en motos, y el ejército montó unos escuadrones de movilidad que salían desde el área metropolitana hacia las diferentes provincias, y logramos recuperar la seguridad. Y por eso en Santander hubo un repliegue total de la guerrilla y de los paramilitares, y en Santander no hubo reinserción de los paramilitares. Que después del proceso de reinserción, reinsertados que eran oriundos de Santander, sí. En cuanto a la construcción del Parque Nacional del Chicamocha, proyecté el Parque Nacional de Chicamocha en una de las zonas más álgidas y delicadas de Santander, que era el sitio Caucayá, donde hacía retén la guerrilla, donde hubo enfrentamientos, bajas del ejército, bajas también de la guerrilla, donde los paramilitares también hacían retenes, donde habían llegado a llevar un municipio como Jordán Sube, que era considerado como el pueblo fantasma, porque la única persona que vivía allá era el señor que manejaba el teléfono de Telecom. Lo mismo pasaba con Cepitá y Aratoca, que fueron víctimas de las tomas guerrilleras y también de los retenes de los paramilitares. Creé el proyecto turístico para reactivar la economía sin chimeneas, que hoy es un ícono del turismo a nivel nacional e internacional, y también para darle una relevancia a esa zona y recuperarla de esas zonas. Cuando yo iba para que en el municipio de Cepitá, allá no podía entrar un camión ni un bus, y en un consejo comunal me di cuenta de eso, porque yo a ese municipio no lo pude visitar porque ahí operaba el Ejército de Liberación Nacional. Construyo el puente y lo voy a inaugurar. Era un jueves, y el capitán Maecha, que era el director del DAS en Santander, en ese entonces existía el DAS, sus señorías, me advierte que no fuera a Cepitá porque él había escaneado una conversación donde la guerrilla advertía que tenía dinamitado un tramo de la carretera con 3 conos vietnamitas y que iban a ser activados a control remoto. Él me dice: desista de la inauguración mientras yo hago un sobrevuelo para ver si en alguna loma hay algún terrorista que tenga el control remoto para activar la bomba, y después entró el grupo de explosivos para detectar dónde estaba la bomba. Y efectivamente, faltando 200 metros para llegar a Cepitá, habían 3 conos vietnamitas y iban a ser activados a control remoto. En el mismo escaneo, el capitán me dice: detecta que tienen guerrilleros trabajando en el parque. Voy a hacer un estudio, porque allá no están haciendo estudio de antecedentes, entran a trabajar obreros, y a mirar qué puede suceder en el parque. Efectivamente, él encuentra 6 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional trabajando, 6 paramilitares, y encuentra 6 bombas en las bodegas del proyecto, elaboradas en tubo PVC, con dinamita y metralla. Las iban a activar, pero con mecha lenta, no a control remoto. Y ahí se detecta que en el parque habían trabajado
más de 50 reinsertados, y quien había, que él lo puede sustentar, el doctor Nelson Naranjo, representante de la Cámara, que se fue a sentencia anticipada y fue condenado por la parapolítica. Él había involucrado a esta gente a trabajar allí en la construcción del parque. Como no se pedían antecedentes, eran obreros que trabajaron en el proyecto. El otro punto, su señoría, es lo del mensaje que yo expuse sobre el magistrado, el honorable magistrado Leonía Bustos. No fue él, tengo que ser claro. En el mes de mayo del 2013, yo ya había terminado todo el proceso, el juicio, y estaba a la espera de la condena o de la absolución del proceso de la parapolítica. Allí al patio de Eresur, en la picota donde estábamos recluidos un sinnúmero de políticos por el tema de la parapolítica, visitaban al doctor Iván Moreno, la doctora Claudia García Méndez, acompañada por la doctora Marta Cristina Pineda. En una ocasión, pues yo la conocía, ella me saludaba, yo dormía, la celda mía estaba pegada a la de Iván Moreno. Se reunió conmigo allá al lado de la cancha, hay una parte, un salón que no tiene cámaras, y normalmente era el sitio que utilizábamos para reunirnos con los abogados, personas así especiales que nos visitaran. Ella me dice: coronel, le traigo un mensaje del magistrado Leonía Bustos, usted está cerca del fallo, usted verá, tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años en la cárcel. Y me señala los 5 dedos. Yo le digo 5 dedos, digo no, 5.000 millones. Con el respeto del pueblo colombiano y desde sus señorías, yo les dije: yo no soy ningún mafioso, dígale a SHP que de dónde voy a sacar 5.000 millones de pesos. Y yo hago este caso porque de todos los políticos que estábamos allá presos y que fueron condenados, entre eso, por ejemplo, cito Oscar Reyes, Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño, Rafael Castillo, Carlos Higuera Escalante, Carlos Clavijo, Mario Uribe, Gómez Gallo, bueno, en sí, una cantidad de políticos que fuimos condenados por el mismo delito, por todo. A ellos les aplicaron una pena de 7 años y multas que no pasaban de los 1.000 millones de pesos. A mí me aplicaron 9 años y una multa adicional a la condena de 6.350 millones de pesos. Entonces, eso es uno de los relatos que yo quiero hacer claros, concretos y programados. Mi presencia en la firma del proceso de paz de las autodefensas en Realito, Córdoba. Y no es exculpatorio ni estos, sus señorías, por orden del señor presidente Álvaro Uribe, 3 gobernadores éramos de la Comisión de Paz: el doctor Hernando Molina del Cesar, el doctor Trino Luna Magdalena y Hugo Aguilar de Santander. Todos los 3 fuimos condenados por la parapolítica. Asistí el 2 de julio del 2004 a las 12 a.m. Allí era donde se llevó a cabo el proceso de paz y la entrega de todo con las autodefensas, donde asistió también aparte un sinnúmero de congresistas, el doctor Jorge Vidal Martelo, que era el presidente de ese entonces, o delegado de Fedegan, el obispo Julio César Vidal de Córdoba. Asistieron ONGs, también corporaciones como Arcoíris y promotores de paz. En eso quiero aclarar que por eso fue mi presencia. En cuanto al proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, su señoría, yo jamás le recibí un peso a las autodefensas y jamás he manejado un peso de las autodefensas. Que las autodefensas me apoyaron para ser elegido gobernador, sí, su señoría, tengo que aceptar y asumo mi responsabilidad. Mi patrimonio, su señoría, yo trabajo desde los 18 años. Fui mensajero del Banco Cafetero de Zuaita, Santander, el pueblo donde me crié, porque yo nací fue en Chitaraque, Boyacá. Duré 24 años en la Policía Nacional y siempre recibí mis salarios de acuerdo al grado que tenía. Durante mi permanencia en la Policía Nacional fui enviado en el año 1987 y 1988 a España, donde tenía mis salarios en dólares, igualmente prima de instalación, prima de medio año y prima de Navidad, y mis sueldos en pesos colombianos, porque así lo establece la ley. Cuando se envía un oficial, sea en comisión de estudio de las Fuerzas Armadas o en comisión diplomática, recibe uno sus salarios también en pesos colombianos. Además, en ese tiempo en España yo fui becado, que ahí está en el informe, becado por el gobierno español con 80.000 pesetas mensuales. Ahí hace parte de mis ingresos. En el año 1991 y 92, su señoría, yo fui enviado cuando después de la entrega de Pablo Escobar, que fue recluido en la catedral, a mí me enviaron a Argentina, también en la misma comisión. Allí asistí a la embajada, hice 2 especializaciones, una en la Universidad de Belgrano y otra en el Instituto Criminológico Federal Argentino, y recibía mis salarios en dólares, mis primas de instalación, prima de medio año, primas de Navidad, y también recibía mis sueldos en pesos colombianos. Igualmente, su señoría, después de que terminamos con el operativo de Pablo Escobar, yo fui enviado a los Estados Unidos, parte del 94 y 95, a los Estados Unidos, a Columbo, Georgia, en Fort Benning, y también recibía mis salarios en pesos colombianos, mis salarios en dólares, mis primas igualmente. Su señoría, por orden del gobierno nacional, del presidente Gaviria, de los mandos institucionales en esa guerra, ese conflicto armado que había contra el cartel de
de Medellín, que fui uno de los autores, que tal vez hoy no me reconozca el pueblo colombiano, sino como si estuviera vivo, cómo sería el país. Nosotros, cuando hacíamos un operativo, y 3 operativos hicimos por inteligencia electrónica y inteligencia de seguimientos. El operativo contra Pinina, la recompensa que estableció el gobierno nacional de Pinina, nos la distribuyeron a los hombres que hicimos el operativo. Lo mismo sucedió la recompensa con el operativo de Gustavo Gaviria. Lo mismo, los 5.000 millones que ofrecía el gobierno nacional por la captura o muerte de Pablo Escobar, como fue una inteligencia electrónica a través del escaneo y triangulación del radio Thomson que yo manejé directamente con esos 23 hombres, a nosotros los 23 hombres nos distribuyeron los 5.000 millones de pesos. Recomendaciones era de no hacer alarde de estos dineros que se llaman, pero están de mi patrimonio. De ahí salieron mis recursos de mi patrimonio. Su señoría, yo presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz 3 estudios contables con el contador técnico judicial, el doctor Óscar Vergaras. Un estudio en 250 folios, el otro estudio en 375 folios y el otro estudio en 704 folios, donde se define la procedencia de mis recursos y que nos abrieron la investigación por unos informes periodísticos cuando yo me subí en un vehículo Ford, pero también relacioné que la disolución de la sociedad conyugal, que hoy son víctimas por mi conducta, mi señora y mi suegra, de los bienes que yo había vendido para pagar abogados, porque después de que yo salí gobernador, fueron 520 procesos que me abrieron, que se los debo al doctor Horacio Serpa, que en paz descanse, que me abrieron y tenía que pagar abogados. Además, doy aquí en el informe la relación de los bienes. Y mi señora me dijo, tengo que librar mi patrimonio y también la educación de mis 2 hijos menores. Y por eso se hizo la disolución de la sociedad conyugal, clara como lo establece la ley. Finalmente, su señoría, asumo mi responsabilidad por el afán del poder. De ser gobernador, recibí el apoyo con el permiso de hacer proselitismo de los paramilitares del bloque Central Bolívar, que hoy me arrepiento, y las consecuencias que he venido pagando, no solamente el suscrito, sino el sufrimiento de mi familia y la vergüenza que he causado ante el pueblo colombiano y santanderiano después de haberle servido tanto a esta patria y haberle servido a mi departamento.